tal? Te habla Oscar Naranjo desde Rosario y quiero invitar a todos los televidentes de Canal 2, allí en Andresito Misiones, a poder compartir un tiempo de conferencia, una conferencia cristiana que va a estar desde el día 23 al 31 de mayo, todas las noches a las 20 horas. Auspicia este tiempo a la luz de la palabra de Dios, la Iglesia Cristiana Evangélica y el Centro Comunitario Evangélico en Andresito. Te esperamos, sentate allí con toda tu familia, frente a la pantalla del televisor y disfruta de un tiempo de alabanza, música con cantantes nacionales e internacionales y predicadores que te van a traer el mensaje de la palabra del Señor. Recordad, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal entre el hombre y el Creador. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Damos gracias a Dios por estos tiempos devocionales que podemos disfrutar cada día, hermanos que de nuestra congregación y de otros lugares que nos bendicen con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero antes de ir a la palabra, vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia y queremos agradecerte tu amor. Cuando venimos a ti, Señor, venimos porque te necesitamos, Señor. No es simplemente un acto religioso, un acto formal, sino manifestamos a través de esta oración que necesitamos de ti. Necesitamos para nuestras vidas personales, necesitamos fortaleza espiritual para honrarte, pero también, Señor, en estos tiempos que estamos transitando tan difíciles, no solamente para nuestra nación, sino para el mundo. Tantas muertes, tantos contagios que escuchamos cada día, tanto afectarse el mundo en que vivimos, queremos clamar una vez más por misericordia, Señor, que tú permitas que tu mano milagrosa se manifieste una vez más, librando a nuestro mundo de esta situación, si esa es tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, confiamos en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Voy a leerles algunos versículos de este capítulo, comenzando con el versículo 6. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que habían sobrevivido a Josué. Pasamos al versículo 8, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Sí? Este pasaje que acabamos de leer nos habla de un tiempo de decadencia del pueblo de Israel. Y quiero decirle que esa decadencia no es del pueblo de Israel en esa época. Vamos a leer a lo largo de la Biblia muchos tiempos de decadencia. Y la decadencia espiritual no es un hecho casual. Hay frases en este pasaje, hay mucha información en él, no la vamos a poder ver toda porque esto es un devocional, pero hay frases en este pasaje que nos muestran, ¿sí? Que nos revelan, que nos hacen inferir errores que los llevaron a esta decadencia espiritual. ¿Sí? Cuando vamos a las Escrituras vamos a ver que cuando hay decadencia, por lo menos hay dos aspectos en los que fracasaron. Fíjese la frase dice, el versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Cuando nosotros escuchamos esta frase, que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, inferimos que por lo menos hay dos
dos grupos dentro del pueblo de Israel que no hizo lo que debía hacer, ¿sí? Uno es la familia, ¿sí? La familia es vital para el desarrollo espiritual de la vida de las personas. Vuelvo a decir, no es que lo digo yo, sino que las Escrituras nos muestran claramente esto. Y no es antojadizo que yo diga la familia antes que el segundo grupo. El segundo grupo es los líderes espirituales de Israel. Ellos también fracasaron. Pero Dios da a la familia en las Escrituras la responsabilidad vital de la formación espiritual. Hermanos, ¿cómo estamos trabajando en este tiempo con nuestra vida familiar? ¿Cómo estamos trabajando con nuestra esposa, con nuestros hijos? Nos preocupamos por tener tiempos espirituales, nos preocupamos por ver estos devocionales, nos preocupamos porque nuestros hijos tengan estudios bíblicos, nos preocupamos porque los principios de Dios se desarrollen en la vida familiar. Debemos hacerlo si no queremos que nos ocurra lo que le ocurrió al pueblo de Israel y que ellos vivieran esta etapa de decadencia, ¿sí? Dice Deuteronomio capítulo 6, no lo vamos a buscar, así Dios, yo le he explicado a mi clase de escuela dominical esto, que Israel era un pueblo que vivía alrededor del tabernáculo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que vivía alrededor del tabernáculo? Que allí estaban los líderes espirituales, ¿no es cierto? Pero cuando Dios en el capítulo 6 de Deuteronomio no hace responsable de la formación espiritual de la familia a los líderes espirituales. Tenían una responsabilidad, indudablemente, ¿no? Los líderes tenemos una gran responsabilidad, pero la responsabilidad vital es de la familia. Dios dice allí en ese capítulo 6 de Deuteronomio, estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Estando en tu casa, al andar por el camino, las escribirás en las puertas. Especialmente el hombre en la familia tenía una responsabilidad de hacer conocer a Dios a su familia, de vivir a Dios, porque dice el texto, estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Primero tenían que estar en el corazón del líder espiritual de la familia y después transmitirla a los hijos. Así que cuando dice aquí que se levantó una generación que no conocía a Dios, la familia fracasó. Los hombres en la familia fracasaron en hacer conocer a Dios. Pero en segundo lugar, como decía, los líderes espirituales también fracasaron. Había un liderazgo en Israel que había cumplido su rol y había llevado a Israel de victoria en victoria hasta conquistar la tierra. Dice allí, y el pueblo, en versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los líderes espirituales se preocuparon por el pueblo, se preocuparon porque fueran a Dios, se preocuparon porque honraran a Dios, y esto le permitió al pueblo vivir una vida de victoria, un tiempo de victoria, un tiempo de conquistas. Pero dejaron a Dios y comienza la decadencia. Pero quería decir algo más, como decía, hay mucho para decir en este pasaje, ¿sí? Dice allí en el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ¿sí? Dice que no conocía a Dios. Cuando dice aquí que no conocían a Dios, no es que no sabían quién era Dios, Acá usted va a escuchar a la gente, no me refiero al tiempo de Israel, sino a nuestro tiempo actual, ¿sí? Hay gente que dice, no, si Dios quiere, o cuando vive una situación difícil, dicen, oren por mí, o cuando viven un problema, dice, Dios me sacará de esta situación, pero es simplemente un conocimiento intelectual, un conocimiento mental, ¿sí? Conocer a Dios en la Biblia es conocerlo vitalmente. ¿Qué quiere decir conocerlo vitalmente? Permitirle a Dios intervenir en nuestras vidas, ¿sí? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, a fin de conocerle, refiriéndose al Señor Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, ¿sí? Conocer a Dios es conocerlo vitalmente. Conocer a Dios es tenerlo en la vida. Conocer a Dios es permitirle a Dios obrar en nuestras vidas. No es simplemente saber que Dios existe.
no es simplemente ir a la iglesia 2 o 3 veces en la vida o 2 o 3 veces al año. Es una búsqueda de una necesidad vital que tenemos de que Dios intervenga en cada uno de nosotros. Cuando aparece esta palabra conocían aquí en este pasaje, es la palabra yadá, ¿sí? Esta palabra yadá quiere decir instrucción, discernimiento. Es una acción de Dios en mi vida que me permite saber cómo actuar. Es una necesidad que yo tengo de leer las Escrituras, de aprender lo que Dios dice para actuar como Dios dice. Pero no solamente esta palabra conocían significa instrucción, sino que también significa discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? Que yo puedo definir. Cuando Dios está actuando vitalmente en mi vida, yo puedo decir, no, por acá no puedo ir. Tengo que ir por otro camino porque este camino me lleva al mal. Y si este camino me lleva al mal, me lleva a esta decadencia, me lleva a estos dolores. Así que necesitamos esa comunión vital con Dios. Usted se está preocupando no porque su hijo lea la Biblia, sepa algunos textos de memoria, sino se está preocupando por saber si su hijo tiene a Cristo como Salvador, si su hijo tiene una relación vital con Dios, o simplemente cuando usted lo llama y le dice vamos a orar, se sienta con usted y ora, y cuando usted le dice vamos a leer la Biblia, se sienta ahí y lee la Biblia, o él tiene un encuentro personal con Dios, un encuentro vital. Su esposa tiene este encuentro vital con Dios, y también a veces los esposos fracasan en eso. Las esposas le alientan a sus esposos a tener ese encuentro vital con Dios. Es muy importante conocer a Dios. Qué frase lapidaria, hermanos. Se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero para terminar, ¿sí? Para terminar, dice allí la palabra de Dios, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que que él había hecho por Israel. Y entonces dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo, ¿sí? Cuando no hay conocimiento vital de Dios, cuando no hay esa comunión íntima con Dios, cuando no hay ese conocimiento que nos lleva a estar instruido, a saber esquivar el mal en nuestra vida, a saber esquivar lo que Dios no aprueba, entonces la consecuencia es el mal. Hermanos, usted lo verá en su vida, o quizás lo verá en su familia. Si Dios no está presente, si Dios no está obrando vitalmente, como hemos dicho, empiezan a aparecer en la vida de los hijos, a veces en la relación matrimonial, ¿sí? Empieza a aparecer lo malo, ¿sí? Empieza a aparecer lo que no es aprobado por Dios y empieza a traer consecuencias terribles para nuestras vidas. No sé si usted se acuerda, hermano, que este libro es un libro que nos cuenta relatos terribles. Quizás si yo hubiera escrito este libro no lo hubiera puesto, pero Dios lo ha puesto ahí para que sepamos que darle la espalda a Él, que no tener una relación vital con Él, trae consecuencias devastadoras. Y cuando aquí leemos que hicieron lo malo el pueblo de Israel, vamos a ver que esto, por no buscar a Dios, se convirtió en un ciclo. Fíjese, capítulo 3 del libro de Josué, versículo 7, dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Fíjese, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y podríamos leer 4.1, podría leer el capítulo 6 y va a encontrarse con estas mismas palabras terribles que llevaron a Israel a una decadencia y a hacer cosas atroces. El pueblo de Dios, el pueblo que conocía a Dios, por no conocerlo vitalmente, por no permitirle a Dios hacer una obra en sus vidas, fueron de desastre en desastre, ¿sí? Y quiero terminar un conceptito más, discúlpeme, dice, fíjese, dice, dejaron, el versículo 12 le leo, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses
los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando descuidamos los principios de Dios, empezamos a mirar alrededor. ¿Qué hacen los otros? Yo alguna vez he dicho que Sansón, que era un nazareo, un hombre apartado apartado para Dios desde el vientre de su mamá, ¿sí? Era un hombre que tenía que ser un líder espiritual y siempre estaba mirando Filistea. Siempre estaba mirando a los enemigos de Dios y se iba identificando con sus conductas. ¿Sí? Cuando nuestra vida espiritual no tiene a Dios como el lugar central y vital, entonces nosotros lamentablemente empezamos a mirar alrededor y nuestras conductas malas, desaprobadas, están allí presentes. Dios le guarde, hermano, cuide su vida de fe, cuide su familia, cuide su liderazgo, lleve a su familia al conocimiento vital que todo creyente necesita.